Ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Fernando González Compeán. Es una presentación de un video para la carrera de Derecho, de la materia de Teoría General del Proceso. Entonces, pues este es mi video sobre los siguientes conceptos, las siguientes definiciones y una leve explicación de cada una de ellas. Primero empezamos con los conceptos generales del derecho procesal. El proceso pues, es el conjunto de actos jurídicos que se desarrollan ante un juez para resolver un conflicto jurídico. Estos son simplemente, pues como tal, los actos que se tienen que llevar, o sea, el conjunto de funciones que estos tienen que ser. Luego, después de eso, viene el procedimiento, que es la forma ordenada que se relaciona, es decir, es el paso a paso, o sea, por así decirlo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, cómo tienen que ir ordenados. Después de eso siguen las normas procesales, y son principalmente son las reglas que rigen el proceso y el deber ser del procedimiento y cómo este se debe de efectuar. Por ejemplo, ahí como ejemplo tenemos a una persona cuando es demandada por otra por el incumplimiento de algún contrato o de algún convenio que se haya hecho, entonces ahí se puede proceder. Con número 2 pasamos al litigio. El litigio es principalmente es un conflicto entre dos o más partes. En este pueden haber involucrados tanto servidores públicos, entidades, o pueden ser personas físicas o personas morales en el caso de las empresas. Y esto como tal es un conflicto, una controversia, y en este pueden acudir, ya sea puede ser por convenio, sin la necesidad de un juez, o puede ser con la comparecencia de un juez, o con un árbitro, un mediador, en el que necesiten un tercero para poder efectuar dicho conflicto. Vamos a pasar para el número 3. Son las formas de la solución, que es la autocomposición. Empezamos con las unilaterales y luego pasamos con las bilaterales. La unilateral, su mismo nombre lo dice, la unilateral es cuando una de las dos partes cede y acepta los términos de la otra parte. En el caso de las bilaterales, ambas partes llegan a un acuerdo y pues llegan a un convenio, a una mediación. Aquí puede ser ya sea por ellas mismas o puede haber alguien más. En el caso de que haya alguien más, aquí ya entran las heterocompositivas, que es cuando involucra un tercero, un juez, un árbitro, un mediador. Entonces pasan de ser autocompositivos a heterocompositivos. Cuando solamente son las dos partes que se están arreglando, son autocompositivos. Cuando se agrega un tercero, en ese momento pasan a ser heterocompositivos. Por ejemplo, ahí en el ejemplo de ese caso tenemos el lugar de un juicio de dos personas que están por la custodia de su hijo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las autocompositivas, ellos mismos pueden llegar a un acuerdo sobre qué días, horarios, tiempos de visita, pensión, etc. Y si pasara a ser esto de heterocompositivas, por ejemplo, en caso de que fuera una demanda por pensión alimenticia, ahí el juez es el que decide cómo se acomodan los horarios, con quién se quedaría el niño, el porcentaje de la pensión alimenticia, etc. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a pasar a la número 4, que es la jurisdicción y la competencia. Mucha gente las confunde. En el caso de la jurisdicción, es la facultad que tiene el Estado a través de los jueces para resolver conflictos. Es decir, el Estado como tal les da a los jueces poder para poder utilizar ese poder, pero siempre y cuando dentro de ciertos lugares. Ahora pasamos a la competencia. En el caso de la competencia es la división donde no todos los jueces pueden aplicar. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí se divide por materia, por territorio, por cuantía y por grado. Por ejemplo, en el caso de materia, aquí se divide las ramas del derecho. Por ejemplo, familiar, penal, civil, mercantil, y así sucesivamente con cada una de ellas. En el caso del territorio, en el caso de la República Mexicana, aquí es donde aplican ya completamente los estados o de los municipios. Y luego cuando pasamos a cuantía, entra la cantidad o el capital que se va a aplicar. ¿Ok? Después pasamos al grado. En el grado vendría siendo como tal el nivel jerárquico en el que se está utilizando. Puede ser un tribunal, puede ser una Suprema Corte, etc. Y luego pasamos a la número 5. En la número 5 tenemos lo que es la acción, el derecho para acudir al proceso, o sea, para poder llevarlo a cabo a un juez o prácticamente para procesar
va a iniciar una demanda, literalmente es el inicio del proceso. Después de esto venimos con la excepción. ¿Qué viene siendo la excepción? La excepción viene siendo el derecho y también la facultad que tiene la persona que está siendo demandada de poder responder o desestimar la demanda que se le está llevando a cabo a ella. Y luego pasamos a la número 6. En el caso del número 6 son los 3 tipos de procesos. Tenemos ordinario, sumario y ejecutivo. En el caso del ordinario es un proceso bastante completo y bastante formal. Es decir, toda su documentación, la escritura, los escritos están ordenados por tiempo, están perfectamente alineados. En el caso del sumario es un procedimiento más rápido, más sencillo, más simple, está más simplificado por el hecho de que así lo pide la ley, o sea, solamente se utiliza cuando es necesario. En el caso del ejecutivo, este es específicamente cuando se está exigiendo el cumplimiento de dicho deber. En este caso es cuando lo está pidiendo una autoridad más alta y está pidiendo el cumplimiento como tal. Y esos son los 3 tipos de proceso. Vamos a empezar con el número 7. Son los principios procesales. Empezamos primero con el debido proceso, que se respetan a los derechos de las dos partes. Aquí principalmente, ¿qué es lo que pasa? El debido proceso es, primero, tener un orden, tener el paso a paso, el deber ser de cada uno de los requerimientos y cómo debe de ser el proceso, cómo va a iniciar, cómo se va a desarrollar y cómo se va a concluir. ¿Ok? En todo el proceso completo se tienen que tomar en consideración ambas partes. En ningún momento una parte es más importante que la otra. Y obviamente pues, tiene que ser completamente imparcial. Luego brincamos a la publicidad. En el caso de la publicidad, el juicio debe ser público. Claro, hay excepciones. Hay varios juicios que son a puerta cerrada, pero solamente son por órdenes del juez. Estos ya son casos particulares, pero la mayoría de juicios se hacen públicos por el hecho de que son conciencia de... Una disculpa por la son de conocimiento público. Después de esto vamos a pasar a la número 8, que es la siguiente definición. En ese caso empezamos, son 5 partes, que es la parte del proceso. Empezamos primero, ¿cuáles son las partes del proceso? Empezamos con el actor y el demandado. En el caso del actor, es el que inicia la demanda, el que inicia el proceso. Por ejemplo, en dado caso, si fue la que una demanda, yo la solicito, la preparo, la puedo presentar yo o la puede presentar un abogado. Entonces, al presentarse la demanda, yo tengo que aclarar a quién estoy demandando, por qué lo estoy demandando, qué es lo que estoy exigiendo, en qué momento, en qué fecha, en qué día y específicamente en qué lugar, qué estado lo estoy demandando. Ahora, por el otro lado tenemos al demandado, que es el que se está llevando al juicio. Este es al que le llega la notificación de que alguien con los mismos datos está acusándolo o le está exigiendo tal resultado, tal cumplimiento. Después de eso empezamos con los terceros. Estos simplemente pues, son los que pueden intervenir como testigos. En este caso aplican las personas que, por ejemplo, en el caso de la rama penal, algún testigo de algún crimen, en la mercantil, alguien que trabaja en alguna empresa por algún desvío de fondos, y así pueden ser miles de ejemplos, pero simplemente son testigos que funcionan para darle solución al caso como tal o la demanda, dependiendo de la rama en la que se esté aplicando. Y luego por último tenemos al Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público, este solamente aplica cuando son de uso público como tal, el mismo nombre lo dice. Aplica principalmente, por ejemplo, cuando son denuncias ciudadanas, cuando son problemas entre particulares, porque como tal pues están afectando el orden público del Estado. Luego después de eso tenemos la contradicción. En este paso ambas partes tienen que exponer sus argumentos, ninguna de las partes puede quedarse sin exponer. Ambas partes son igual de importantes y cada una tiene el derecho a ser escuchada, a ser explicada y pues, explicar todo como debe ser. Luego pasamos a la imparcialidad. El mismo nombre lo dice, la imparcialidad es la facultad que tiene el juez al mantenerse neutro y no tomar favoritismo ni hacia un lado ni hacia el otro. Después de eso pasamos a la legalidad.
y pues simplemente el mismo término dice que es todo lo aplicado en el debido proceso, todos los estatutos, todos los escritos, el procedimiento del juez, el procedimiento de la demanda, contestación y todas sus partes, absolutamente todos, tienen que ser conforme a lo que está escrito en la ley. Así de sencillo. Luego pasamos al siguiente punto, que es el número 9. En este tenemos las condiciones del proceso. Por ejemplo, una de las condiciones para poder presentar una demanda es que tienes que tener más de 18 años. Aquí es donde entra ya la capacidad jurídica de poder tomar decisiones. En dado caso que no tengas más de 18, puede ser con algún tutor, algún representante, etcétera, pero pues ya son en casos particulares. Y luego después de eso tenemos el interés. Por ejemplo, aquí en el interés es muy interesante, porque principalmente pues te tiene que afectar. Por ejemplo, si resulta que yo soy el dueño de un carro y lo chocan, obviamente pues a mí me interesa porque chocaron mi carro, pero si yo simplemente soy el vecino y yo vi, no, obviamente no voy a poder demandar a la persona que chocó el carro, porque al fin y al cabo a mí no me está afectando. Por este caso, al que debería afectar es el dueño del vehículo. En este caso yo simplemente pues, soy testigo o simplemente me enteré de los acontecimientos, pero como tal yo no tengo el derecho y el interés para poder ejercer una demanda o exigir algo a cambio. Luego brincamos a la legitimación. En este caso es ser el titular del derecho que se está reclamando, es decir, por ejemplo, yo voy a exigir algo, pero es porque tengo el derecho a esto. Por ejemplo, aquí podemos poner el ejemplo a un trabajador que es despedido y no se le paga su liquidación, entonces él quiere meter una demanda y obviamente tiene todo el derecho a demandar para que se le liquide con base a la ley. Pero, ¿qué pasaría si su esposa viene y demanda? Obviamente la esposa no era trabajadora de la empresa. Ella como tal no tiene derecho a exigir una demanda en nombre de su esposo. Bueno, sí se podría, pero es otro. Entonces ahí como tal es la legitimación. Y luego pasamos al número 10. En el número 10 tenemos los actos procesales como tal, y aquí ya vemos diferentes partes, como son la demanda, la contestación, las pruebas de audiencia. En el caso de la demanda, es prácticamente una conjunción de lo que ya vimos, que es la presentación, cómo se está haciendo el documento, el escrito, hacia quién se está dirigiendo, en dónde se está dirigiendo, en qué juzgado, tribunal, corte, etcétera, se está llevando a cabo, a quién se está acusando, bajo qué términos se está acusando, qué se está exigiendo y qué se está pidiendo de resolución. La contestación es prácticamente lo mismo, pero para el demandado al que se le está afectando. Después de eso tenemos las pruebas, que son prácticamente ya sea evidencia, ya sea digital, fotografía, testigos de cualquier tipo, que funcionan como pruebas fehacientes de lo que está haciendo el proceso, ya sea que sirvan para un lado o para el otro, o simplemente sirvan, por ejemplo, en el caso de cuando es el caso de la fiscalía, para resolver el caso que se está llevando a cabo. Después de eso tenemos también las audiencias. En el caso de las audiencias, son como tal las pláticas orales que se dan con el juez, o con el árbitro, con el mediador que se está llevando a cabo. Y esta como tal puede ser en un tribunal, puede ser en las oficinas del Ministerio Público, va variando dependiendo del nivel de la jerarquía donde se está llevando a cabo. Después de eso tenemos los actos por parte del juez. Estos simplemente son ¿cómo se llama? A ver, tomando. En el caso de los actos del juez son son prácticamente por así decirlo, el poder que tiene el juez y los requerimientos y los procesos que él tiene que llevar a cabo para ya sea presionar a una parte o presionar a ambas para que lleven un proceso como tal. Y al mismo tiempo son los permisos, por así decirlo, que se tiene que solicitar o tiene que dar él para que el proceso vaya avanzando. Porque al fin y al cabo él es el que tiene la jerarquía más alta y pues tiene la posición de dar una conclusión, que en este caso llamada sentencia, dependiendo de la. Pero bueno, y ya con eso pues terminamos.